Hemos titulado a esta sesión Llamados a Trabajar. Lo que está viendo en este momento forma parte de la miniserie titulada Hay un mejor camino, diseñada para guiarle a un paquete más completo titulado Una vida laboral transformada. Los profesores que imparten los cursos y yo hemos descubierto que verdaderamente hay un mejor camino en medio de las presiones, dilemas y del mundo de los negocios de hoy en día. El mundo habla del equilibrio en la vida laboral, pero hemos descubierto que la respuesta no está tanto en un equilibrio, sino más bien en buscar la vida equilibrada que se nos ofrece en Cristo. El secreto está en dejarle al Rey de Reyes, Jesús, que tome el primer lugar en todo. Les dejo ahora con otro profesor, Stephen Gunning. Hola, como Dale ha dicho, me llamo Stephen Gunning y soy de Belfast, Irlanda del Norte, donde mi esposa Heather y yo tenemos una empresa de software llamada Tomcat. Somos especialistas en sistemas de registros electrónicos de pacientes para hospitales. Dirigir esta empresa ha sido una de las últimas aventuras de donde el Señor nos ha estado guiando durante los últimos 15 años, desde que descubrimos que el Señor nos había llamado a caminar con Él en el mercado. Hace unos años estábamos estudiando el tema del llamado en la iglesia y le pregunté al Señor cuál era mi llamado. Tenía muchas dudas al respecto, ya que tenía talento en muy pocas áreas y en ninguna de ellas sobresalía, así que no sabía dónde centrar todas mis energías. Mi hermano Richard tenía muy claro su llamado como misionero y evangelista, pero yo no sabía cuál era mi llamado. Entonces le pregunté al Señor, ¿cuál es mi llamado? Y creo que el Señor habló a mi corazón y me dijo, Stephen, me has preguntado cuál es tu llamado y lo voy a decir. Tu llamado es conocerme, amarme y caminar conmigo. Ese es tu llamado. Ahora mismo no es tan importante a dónde voy a llevar. Céntrate en tu relación conmigo y yo te guiaré al lugar donde quiero que estés, a hacer lo que quiero que hagas cuando sea el tiempo. Una vez escuché a alguien decir con un tono de broma que una persona se pasa como término medio una tercera parte de su tiempo inconsciente en la cama, otra tercera parte semiconsciente en el trabajo o la escuela, y la tercera parte restante se la pasa completamente consciente haciendo lo que realmente quiere hacer, su tiempo libre. La verdad es que el número de horas que pasamos en el trabajo, ya sea en la escuela, la casa, la oficina o en la fábrica, esas horas son más que las que pasamos en la iglesia. La inmensa mayoría de cristianos nunca llegan a involucrarse a tiempo completo en el trabajo de la iglesia. Por tanto, esto nos lleva a pensar dos cosas. La primera, o estamos ignorando el plan de Dios, o nuestra forma de pensar es errónea. Si Dios no está interesado en nuestro tiempo o negocios, entonces estamos metidos en un gran problema. Pero Dios sí está interesado. El trabajo fue creado por Dios. Génesis 2:15 dice, tomó pues al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí podemos ver que justo desde el principio, antes de la caída del hombre, Dios puso al hombre a trabajar. El trabajo duro y el sudor son una consecuencia de la caída, pero el trabajo en sí mismo, la Biblia dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Pero trabajar en la iglesia es más importante. Lo que hago en la iglesia es más espiritual, es más valioso ante los ojos de Dios y por tanto más importante. Mucha gente piensa de esta manera. Piensan que el trabajo de todos los días no tiene consecuencias para la eternidad. Para ellos es solo un medio para ganarse la vida. A menudo mucha gente se siente de segunda clase en comparación con aquellos que trabajan en el ministerio a tiempo completo. Durante muchos años me sentí así cuando me comparaba con mi hermano misionero. ¿Por qué muchos se sienten de esta manera? ¿Qué está pasando? Básicamente el problema está en la visión errónea que tenemos del trabajo. Es una visión que no está fundamentada en las Escrituras, sino más bien es una mezcla de tradición religiosa, sabiduría humana y, en mi opinión, un engaño demoníaco. Lo que hemos hecho es que hemos separado el trabajo de la adoración. Hemos dividido nuestra vida entre lo santo y lo no santo, lo espiritual y lo secular.
Esta no es la vida cristiana a la que hemos sido llamados. Siento decir que la iglesia ha sido quien ha fomentado esta división. De algún modo se piensa que un trabajo en el ámbito cristiano es más valioso ante los ojos de Dios que un simple trabajo secular o sacar adelante una familia en cuanto a eso. Por así decirlo, hemos creado una especie de lista con aquellas profesiones a las que deberían dedicarse un cristiano: misionero, pastor, médico, quizás trabajador social, profesor. Pero, ¿qué pasa con aquellos que trabajan en una oficina o una fábrica? Esas profesiones suelen aparecer en el último lugar de la lista. ¿Cómo ha sucedido esto? Eso se remonta a los primeros siglos después de Cristo, con la influencia que pensadores griegos como Platón han tenido sobre nuestra cultura. Su visión dualista de la vida hizo que con el tiempo termináramos estableciendo una división entre lo secular y lo espiritual. Ahora bien, ese pensamiento griego es realmente opuesto a la visión de la vida que los hebreos tenían. Para ellos todo lo que Dios había creado era bueno. De hecho, hay incluso una oración judía para ir al baño. Eso me gusta. Significa algo así como: alaba a Dios, que así se siente mejor. Este curso está diseñado sobre todo para sacar de usted esa vieja manera de pensar. Esa forma de pensar y los negocios son vistos de alguna manera como algo corrupto y como algo en lo que Dios no tiene interés alguno. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe a una vida nueva y de libertad, a una nueva dimensión donde Jesús tome el primer lugar en nuestro trabajo. En Isaías 28, 23 al 29 hay un ejemplo maravilloso sobre la postura que Dios adopta en lo que se refiere al trabajo. Este pasaje habla de un agricultor ocupándose de su trabajo en todos los días y dice así: Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no ha derramado el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras, y la cebada en el lugar señalado, y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. ¿No es esto hermoso? Esto no es solo para el pastor o el ministro, sino también para usted y para mí, e incluso para el hombre de negocios. Me gusta eso. La Biblia es muy clara. Todo aquello que le ofrecemos a Jesús y dejemos que Él lo toque, quedará limpio. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Tenemos que entender que realmente estamos trabajando para el Señor y no para nuestro jefe humano. Estamos trabajando para Jesús. Tenemos que tratar de conocer cuál es su anhelo para nuestro trabajo. Como lo dijo el atleta Eric Liddell, con ese acento escocés a su hermano en la película Carros de Fuego: cuando corro siento el rostro de Dios resplandeciendo sobre mí. When I went into business, my family has Crecí en el seno de una familia for public service. con un corazón entregado al servicio de la comunidad. Mi familia no era religiosa, y esto me llevó a preguntarme: ¿qué va a pasar en la sociedad en estos tiempos que corren? I ended up coming to know the Lord, and I wanted to enter into ministry. So my background, Y con todas esas cuestiones en mi cabeza, vine a conocer al Señor. Cuando conocí al Señor, sentí que me llamaba a servirle a Él, a servir a la gente, ayudar a la sociedad y a la humanidad. Así que quería entrar al ministerio y comencé a moverme en esa dirección. Me mudé de ciudad para poder ir a un instituto bíblico. Comencé en un instituto bíblico, pero pasado un tiempo y de forma inesperada, tuve que cerrar sus puertas. En ese momento pensé: ¿qué está pasando? Claro, mi intención era estudiar y meterme en un área del ministerio relacionada con el pastorado, pero el Señor me dijo: no, sal ahí fuera y búscate un trabajo. Quiero que estés en el mercado. ¿Cómo? La verdad es, eso fue un poco desalentador. Y eso fue lo que hice. Y con el tiempo terminé montando mi propio negocio. Pero entiendo una cosa.
Yo no estaba cualificado para los negocios. Ni siquiera tenía una visión para los negocios. Fue algo que hice simplemente para buscar un trabajo y ganarme la vida. Y eso seguía adelante. Conseguí un permiso legal, pero aún sin saber nada de negocios, de contabilidad, de marketing y gestión, comencé a buscar a Dios para que me diera estrategias de marketing. No tenía ni idea, pues no sabía, no había estudiado para eso. ¿Cómo puedo vender? ¿Cómo consigo más trabajo? Y así con la palabra y con algunos de los materiales de ICCC, el Señor comenzó a hablarme y a mostrarme, por ejemplo, que el marketing era una siembra. Por tanto, comencé a sembrar mi semilla. Él me dijo, si estableces tu negocio sobre la roca, sobre mí crearé la integridad y la justicia en ti, que hará que muchas personas se queden tan encantadas contigo que tu nombre estará en sus bocas allí por donde vayan. Y eso es lo que está ocurriendo. Nuestros teléfonos no paran de sonar. Dios ama tanto el mercado. La Biblia dice que Dios creó todas las cosas, las esferas, los dominios. Cuando pensamos en la creación, ¿qué es lo que Dios ha creado? Bueno, Dios creó al alcalde, la cámara de comercio, la red de negocio, etc. Y Él ama todo esto. Él desea que su nombre sea exaltado y glorificado en medio del mercado. En los trabajos que antes dije, por ejemplo, por medio de la alabanza y adoración, de esta manera cosechamos y cerramos nuestras ventas. En 1990, mi hermano Richard fundó una organización misionera a la que llamó Reach Young Rich, y se fue a África y a lugares similares. Normalmente veía a cientos de personas entregarse al Señor con milagros significativos. Para ese entonces, se me había ofrecido un puesto de director ejecutivo en una consultoría de gestión en Belfast. Una tarde, salí al jardín y le dije a Heather, no me interrumpas hasta que Dios me hable. Le pregunté al Señor por ese trabajo. Señor, está bien que coja ese trabajo, pero conforme empecé a orar por esto, comencé a hacerme otra pregunta aún más importante y fue esta. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de trabajar en una oficina? ¿No sería mejor que fuera a África y ayudara a mi hermano? Y el Señor me contestó, ¿sabes, Stephen? Tu forma de pensar es errónea. Crees que lo que haces en la iglesia o en las misiones es más importante que lo que haces en la casa o en la oficina. Pero esa forma de pensar es errónea. Sin duda, yo te he llamado a que ayudes en la iglesia, pero también te he llamado a este negocio y te he preparado para ello. Es parte de tu llamado en tu caminar conmigo. El llamado de tu hermano es diferente al tuyo, pero no es mejor. Para los que seguimos a Jesús, no ha de haber diferencia alguna entre lo secular y lo sagrado. Esto nos enseña que todo cristiano debe servir a Dios en todo momento y en todo lugar. En otras palabras, todos nosotros debemos servir a Dios a tiempo completo. Pues si no estamos sirviendo a Dios, ¿a quién estamos sirviendo? ¿A Mamón o a nuestro yo? Dios quiere que su pueblo brille en todas las esferas de la sociedad: escuelas, hospitales, fábricas, policía, gobierno, medios de comunicación, iglesias y el campo misionero. Usted podrá vivir en un mundo secular. Esto es algo que no puede relacionarse con Dios. Eso es lo que significa secular. Pero su trabajo definitivamente no puede ser secular. No sé si alguna vez ha viajado en primera clase en un vuelo de larga distancia, pero hace unos años atrás hice un viaje de Washington a Londres con la ICCC y me cambiaron a primera clase gratis. Tremenda experiencia. Los asientos, el espacio, la pantalla de televisión, bebida gratis, el neceser que te dan lleno de todo tipo de botellas y pulverizadores, entre otras cosas. La manta que te dan gratis para descansar. Fui a pedir un filete de ternera. Se me acercó una joven rubia que llevaba una falda corta y se arrodilló delante de mí.
y me dijo, hola, me llamo Susan y soy su terapeuta de belleza durante este vuelo. Me gustaría ofrecerle gratis una manicura o un masaje. ¿Desea una cita para después? Le digo, estaba sorprendido. No sabía qué decirle. Le dije, no, gracias. Estoy bien. ¿Quiere que le diga algo? En ese momento me sentí valorado y apreciado. Alguien importante. Me sentí alguien especial, valorado en este vuelo. ¿Sabe qué? Así es como Dios le ve a usted. Usted es un pasajero en primera clase en el viaje de la vida. Usted es especial para Él. Usted tiene un llamado especial. Es un llamado de primera clase. Usted es importante y el trabajo que Dios tiene para usted también es importante. Es valioso. Es especial, es importante. Usted tiene todos los privilegios de un hijo de Dios. Todos los recursos del cielo están a su disposición para que eche mano de ellos en cualquier momento que los necesite, para que cumpla el plan de Dios para su vida. Muchos de los cristianos que trabajan se sienten débiles e inferiores. Las presiones siempre están creciendo. Muchos se sienten inútiles y pasajeros de segunda clase cuando realmente ya fue pagado para ellos un ticket de primera clase. Tenemos que despertarnos a este hecho y comenzar a apropiarnos por medio de la fe de todos los privilegios y recursos del cielo. Usted no es de segunda clase. Usted es un cristiano de primera clase. El llamado a trabajar es un llamado de primera clase. Algunos piensan que el mundo de los negocios es un mundo corrupto y lo mejor es no involucrarse en él. Otros piensan que hacer dinero no es algo espiritual y lo mejor es evitar ese tipo de cosas. Sinceramente, estas afirmaciones no son más que mitos que tenemos que quitar de nuestra cabeza. Es cierto que el mundo de los negocios está corrupto en gran medida, pero ¿no se supone que hemos sido llamados a ser sal y luz en medio de este mundo corrupto? Jesús dijo, deja que tu luz brille. El mundo de los negocios no tiene nada de malo en sí mismo, como tampoco hay nada de malo en hacer dinero. De hecho, en la parábola de los talentos en Mateo 25, el amo alabó al hombre al que le había dado 5 talentos y ganó otros 5. Es importante que entendamos que el talento al cual nos referimos era un tipo de moneda, era dinero. No era tocar el piano o cosas por el estilo, como comúnmente se dice en la iglesia. Por otro lado, este hombre ganó esos otros 5 talentos haciendo negocios. De su inversión obtuvo el 100% de ganancias. Eso está bastante bien. Y el hombre fue alabado por esto. Entonces, no es que si hay algo de malo en los negocios o en hacer dinero, sino es la actitud de nuestro corazón lo que hace la diferencia. Hemos sido llamados a ser diferentes y a hacer la diferencia. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Jesús quiere involucrarse en nuestro trabajo. Él quiere que experimentemos su presencia y su poder de una forma práctica. Él quiere usar nuestra vida laboral para los propósitos de su reino. Esto es parte de nuestro llamado. Tenemos que darnos cuenta de que somos la iglesia, tanto en el mercado como en las reuniones de oración. Jesús va con nosotros a donde quiera que vayamos, y allí donde está Jesús puede ocurrir cosas. Muchos de los milagros que Jesús hizo en la tierra los hizo en medio de situaciones cotidianas, y varios de ellos están relacionados con los negocios. Jesús vio a Pedro pescando en el Evangelio de Lucas y le ayudó a pescar una pesca abundante. En 1990, Heather y yo comenzamos a entender que el Señor nos había llamado al mundo de los negocios y que Él quería que camináramos con Él por fe. Para esa época acepté un puesto de director ejecutivo en una asesoría que empleaba a unas 15 personas. Por ese entonces estábamos pasando por un tiempo de verdadera recesión económica. Sentía que con Jesús todo iba a salir bien. Sabía que Dios me había llamado a ocupar ese cargo. Sin embargo, un día me llevé una sorpresa que no esperaba. Nos habíamos presentado una gran oferta con la que hubiéramos podido sanear toda la empresa. Hubieron otras 46 empresas que se presentaron. ¿En qué lugar quedó nuestra propuesta? Segundo. ¿Pudimos haber quedado en el puesto 42? En realidad, hubiéramos ahorrado mucho dinero.
Un día, cuando salí a almorzar, descubrí que todo el personal se había reunido para hacer un voto de moción de censura con lo que respecta a mí como líder de ellos. ¿Cómo cree usted que me sentí? Finalmente, un día fui a casa y llamé a mi hermano que en ese momento se encontraba en África trabajando en las misiones y le dije entre sollozos: Richard, lo he intentado todo. He intentado hacer todo lo que sé y nada funciona. He orado todas las oraciones, habidas y por haber. He perdonado a todo aquel que ha dicho algo en contra mía. He atado a todo demonio habido y por haber. Y aún así, nada está funcionando. Lo dejo todo. En ese momento de la conversación, sentí que el Espíritu Santo me decía claramente: bien, ahora verás lo que yo puedo hacer. Había estado poniendo mi confianza en el duro trabajo y en las oraciones que estaba haciendo en lugar de aprender a depender de Jesús y a buscar su gracia. No es que no debemos trabajar duro, pero es necesario que dependamos de Dios y que nos humillemos para recibir su gracia. Porque Él dijo en Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Y cuando me humillé y dejé de luchar en mis fuerzas, la pesada carga del trabajo fue quitada inmediatamente de sobre mis hombros. Y Dios comenzó a derramar su gracia en la empresa. Fue tan asombroso que al mes siguiente la empresa obtuvo sus primeros beneficios después de casi 2 años. ¿Y dónde estaba yo? Estuve de vacaciones por 2 semanas. ¿No te parece asombroso? Cuando Heather y yo compramos nuestra empresa Tomcat en el año 2001, el Señor me dio una palabra clara. Nos dijo que la empresa iba a ser un canal de bendición. Esa fue la palabra que nos dio, un canal de bendición. Pero en los 2 primeros años, después de comprar la empresa, pasó de todo menos eso. Fue un tiempo duro. Tuvimos un problema serio con nuestros clientes principales. Teníamos muy pocos pedidos. Heather y yo no tuvimos ingresos en la empresa durante casi 6 meses. Pero sabíamos que estábamos en el lugar correcto. Sabíamos que ese era el lugar en el que Dios nos había llamado. Así que confiamos en que Dios nos iba a ayudar. En marzo del año 2003 tuvimos un avance significativo cuando obtuvimos un contrato muy importante. Lo increíble fue que nuestra oferta fue la única. A la verdad, esto es algo bastante raro en los contratos gubernamentales. Además, el hospital pagó todo por adelantado. A raíz de todo esto, nuestras preocupaciones se disiparon y al fin teníamos dinero en el banco. Hemos seguido en esa línea desde entonces. Alabado sea Dios. Nuestra fe fue probada y tuvimos que decidir si creer a las circunstancias o creer en la promesa que Dios nos había dado. Gracias a Dios nos aferramos a su palabra hasta que se manifestó. Para ir concluyendo ya, la Biblia dice en Romanos 8:19 que toda la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. La creación nos está esperando. El Señor también nos está esperando. Él quiere moverse en nuestra vida cada día para mostrar al mundo quién es Él. Él quiere honrar su palabra para proveer para sus hijos y para alcanzar a este necesitado mundo. El Señor está buscando a aquellos que oirán su llamado al mercado y que se levantarán en fe y se moverán en el poder del Espíritu Santo. Y veremos su presencia y su poder manifestarse de una manera real. Esperamos que Él se muestre en nuestra vida y en nuestro trabajo. ¿Le dejaremos? ¿Le dejará usted? Oro que así sea, para su gloria. Amén. Bueno, para dar fin ya a esta sesión, vamos a repasar rápidamente 3 verdades que se han hablado aquí. El trabajo es un llamado y debe reflejar los dones que Dios le ha dado. El trabajo es mucho más que una actividad empresarial o un empleo remunerado. Cubre también sus responsabilidades civiles y familiares. Trabajamos para Dios y para reflejar su gloria por medio de nuestra vida laboral. No trabajamos para los hombres. Por tanto, Dios puede darnos una unción especial para cumplir sus propósitos. Colosenses 1:18 nos exhorta a darle a Él la preeminencia en todas las cosas. Deje que la luz de Dios le haga ser una persona irreprensible y mansa.
en medio de este tórcido y perverso mercado laboral, del lugar al que Dios nos ha llamado a brillar con su luz.